En el vídeo de hoy os voy a enseñar a reparar este carro gemelar de la marca Mountain Buggy. La reparación que voy a realizar en el día de hoy tiene que ver con este mecanismo. Este mecanismo es el que acciona el carro para su plegado, como podéis ver en esta imagen. Una vez lo accionamos, se pliega el carro y hasta ahí estaría todo correcto. El problema viene cuando se pliega al revés y ahí corre peligro la seguridad de nuestros peques. Una vez ya sabemos cuál es la reparación a realizar, buscaremos en la página web oficial la pieza de recambio. Si no la encontráramos, pues siempre podemos hablar con soporte. Como veis, es que es algo que no se puede dejar pasar. Para ello cambiaremos las dos bisagras, las pediremos, en este caso vienen en un pack las dos, y procederemos al desmontaje de las sillas para su mejor acceso a la hora de hacer el cambio. Es un cambio muy sencillo y muy rápido. Bien, pues ya me han llegado las dos piezas, ha llegado bastante rápido y nada, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger el carro y ponerlo en una superficie elevada donde podamos trabajar con mayor comodidad. El carro pesa lo suyo, son 14 kilos, 11 o 14 kilos lo que pesa, la verdad es que no me acuerdo. Una vez lo tenemos colocado en la mesa, lo desplegamos y procedemos a fijarlo para la mayor comodidad a la hora de trabajar en él. Como veis, cuesta un poco manejarlo uno solo, ya que te digo que tenerlo en alto pues no es cómodo. Fijaremos las ruedas delanteras para mayor comodidad y no tropezarnos con ellas. Y procederemos también a hacerlo con las posteriores. Bien, ya lo tenemos fijado, pues ahora tenemos que proceder a quitar el asiento. Viene con unas cinchas muy simples de apriete que simplemente tenemos que aflojar y retirar. Es un pasador de doble anilla, muy sencillo, como el de las mochilas prácticamente. Ya lo tenemos quitado. Para que veáis, es muy sencillo, no tiene ningún misterio, ha quedado flojo, ya podemos irnos al otro asiento. Antes de irnos al otro asiento, lo que vamos a hacer es soltarlos de la unión. Estos vienen con una doble cremallera, es un poquito tedioso y más desde esta posición, pues el acceso para mí era un poco complicado, pero no tiene ningún misterio. Lleva una cremallera y luego lleva otra interior, que es lo que hace que se queden unidos y cuando se sientan el peso no vence hacia abajo y queda sujeto a la barra central. Procedemos a quitar el otro asiento de la misma manera con el mismo tipo de cincha. Bien, pues ya lo tenemos. Con esto es suficiente para poder manipular el carro y desmontar los dos laterales. Vamos a proceder ahora a desatornillar las bisagras, barras, es que no sé exactamente cómo llamarlo. Pero bueno, como podéis ver aquí, llevan 4 tornillos con llave Allen. Podemos utilizarlo el desenrosque con una llave Allen manual o podemos utilizar el taladro. Yo en este caso, para ir más rápido, lo voy a utilizar con un taladro. Aquí os muestro la llave Allen que estoy poniendo en el taladro o destornillador y de esta manera tan sencilla vamos a desmontar la pieza.
Ahora hacemos lo mismo en la otra parte, quitamos los 4 tornillos y procedemos a desarmarlo para poder quitar esta parte de aquí. Al principio cuesta un poco, hay que hacer un poquito de presión. Y sale solo, tampoco hay que apretar mucho. En este caso me costó un poco más sacar la parte de abajo, esta parte estaba bastante enganchada y me ayudé de un martillo de goma, siempre de goma para no perjudicar el carro, ya que podemos dañar alguna superficie. Y al final, con un poquito de maña, sale. No hay que hacer grandes esfuerzos ni pegarle martillazos muy fuertes. Cogemos la otra pieza, comprobamos la misma forma en la que debe ir, que tampoco tiene ningún misterio ni hay posibilidad que nos equivoquemos, ya que no puede entrar de otra manera. La colocamos con cuidado, volvemos a colocar esta parte y procedemos a quitar la otra. Como ya antes nos había costado bastante, seguimos golpeando y ya sale sola. Ya la tenemos y ahora simplemente volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sacamos, cogemos la otra pieza y la colocamos en su lugar. Podía haber dejado este lado, ya que este lado no tiene ningún mecanismo, pero ya que hacía el cambio, he decidido hacer el cambio completo. Y esta parte me la guardo para un futuro, por si la necesito. Una de las cosas con las que no me di cuenta es que la barra central se había salido, como podéis comprobar ahora aquí en el vídeo, y tuve que aflojar otra vez las bisagras para poder introducir ese tubo dentro de este otro transversal. Yo tumbé el carro ya que me era más cómodo y más fácil acceso el poder maniobrar para introducir el tubo dentro del otro. Yo tuve que soltar el tubo primero, como podéis ver, e ir jugando con él para poder introducirlo. Nada difícil, muy sencillo, ya que enseguida ya estaba introducido, como podéis ver. Está todo perfecto. Ahora simplemente le damos la vuelta al carro otra vez y vamos a introducir los tornillos para asegurar el carro. Como digo, esto ya no tiene ningún misterio, es hacer la acción inversa de lo que habíamos hecho antes, jugando con el agujero y volviendo a colocar los tornillos donde toca. Dependiendo del acceso que tengas a la altura que hayas colocado el carro, pues te será más fácil o más difícil llegar a él. Si no tienes una superficie en alto, el mejor sitio para hacerlo siempre es el suelo. Utilizamos un atornillador, el que sea. Si lo quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano. Y el apriete, pues es tener un poquito de cabeza. Tampoco se trata de darle un gran apriete, que no queremos que se nos pase la rosca de la llave Allen. Colocamos los otros 4 tornillos de la misma manera. Y ahora sí, nos vamos a lavar las manos, que vamos a hacer el montaje de las sillas. Volvemos a hacer la acción inversa. Ponemos primero las cremalleras para asegurarlas entre ellas y posteriormente volveremos a poner las cinchas que habíamos quitado. En este caso para mí estaba siendo más cómodo ponerme el carro inclinado. De esa manera también llegaba mejor a las cremalleras.
Genial, ya está hecho. Ahora vamos a poner el carro en su posición inicial para poder poner las cinchas que sujetarán los asientos a la estructura del carro. Siempre la pasaremos desde la barra central a la barra exterior. Hacemos lo mismo con la otra parte de la silla del carro. Como digo, es un procedimiento rápido, simplemente que es un poco tedioso a la hora de desmontar las sillas, pero lo que es hacer el cambio de las bisagras es lo más rápido que he hecho. Bien, ya la tenemos lista y preparada. Ahora vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Pliega bien. Vale, pues vamos a sacarla al exterior y vamos a comprobar que realmente funciona como toca. Pues aquí me veis en mi jardín haciendo una simulación de cómo iría con ellas. Vamos a plegarlas y vamos a comprobar que realmente hemos hecho bien el trabajo. A veces cuesta uno solo. Está plegada, la doblamos y perfecto. Ya tenemos carro para unos cuantos años más. ¿Veis? Como veis, ya no hace la holgura inversa y nos podemos ir a pasear a nuestros peques. ¡Hasta luego! Llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete para no perderte más contenido como este.